Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. El toque que contaré pasó cuando tenía 20 años aproximadamente. A mi excuñada le encantaba hacer santería y según ella me quería como una hija, pero un día tuvimos una fuerte discusión porque su hija de 17 años era muy caprichosa. Total, nos dejamos de hablar todo el día y ella se durmió muy molesta. Recuerdo que ese día le tocaba el aseo de la casa mientras trapeaba decía cosas en voz baja. Luego echó una loción de agua con un olor muy feo como a flores podridas. Total que pasó la tarde y se me olvidó por completo el asunto. En aquel entonces las dos trabajábamos juntas como instructoras de baile fitness. Ella llegó a la casa una hora antes que yo y mis papás andaban de viaje y mi hermano su esposo llegaba tarde. Estando en el gimnasio entonces ella me dijo: me voy a ir para la casa, Itzel. Voy a ir a preparar la cena de una vez. Tu hermano vendrá a recogerte como eso de las 9 de la noche, ya que justamente a esa hora terminaba mi última clase. Al llegar no quise cenar y solo tomé un vaso de agua y me fui a mi recámara, que por cierto estaba al lado de la de ellos. Yo acostumbro a dormir con los audífonos puestos y esa madrugada como eso de las 2:15. Empecé a sentir bastante frío y a sentirme observada. Me quité los audífonos y empecé a escuchar unos lamentos. Me levanté para ver dónde venían y era de la recámara de mi hermano. Entré y me di cuenta que era su esposa que estaba dormida pero se quejaba y decía palabras raras. No le di importancia y mejor volví a mi recámara. Luego a las 3 de la mañana se abrió la puerta de mi cuarto y lo que vi me dejó helada. Era una mujer flotando con el cabello tapándole totalmente la cara. Alumbré con la lámpara del celular y cuando la vi solo me puse a llorar y a rezar un poco, pero esa cosa duró parada ahí como 3 minutos. Sinceramente yo sentí que fueron horas. De pronto, así como llegó, se esfumó en un rayo de luz. De inmediato traté de buscar una virgen y un escapulario que tenía en mi buró, pero no estaban. Y a pesar de que esa cosa tenía el cabello en la cara que la cubría toda, yo sentía una mirada de odio hacia mí. De igual manera hacía los mismos lamentos que había escuchado de mi cuñada. Lo que restó de la madrugada no dormí y estuve muy inquieta toda la noche. Al día siguiente me levanté a bañar y nos fuimos como de costumbre al trabajo. Yo estuve seria en el camino y durante todas las rutinas. Al terminar y al salir del vestidor le conté a mi cuñada lo que había ocurrido y me dijo muy altanera: ese fue mi ángel, fue a decirte que estaba molesto contigo por tu actitud hacia mí. Ya molesta y asustada le pregunté por la virgen y el escapulario que me había dado mi hermana y me respondió: yo los guardé, estando conmigo no los necesitas. No tardó mucho tiempo en irse de la casa y fueron 2 meses exactamente. Pero a mí me siguieron espantando, me movían las cosas del lugar y se escuchaban murmullos en la recámara donde dormía ella. Parecían murmullos de mujeres muy molestas. Posteriormente nos cambiamos de casa, pero mi madre se preocupó porque yo me sentía bastante mal. Tenía poca energía y me sentía triste con ganas de llorar recurrentemente. Así seguía hasta que una prima le dijo lo siguiente: su excuñada es una bruja negra y se quiere llevar a Itzel porque le estorba y eso la molesta. Eso era porque mi hermano me quería bastante como si fuera su hija, y decía que ese amor era bastante fuerte y mutuo. Al conocer esa situación, mi madre me compró 2 pulseras, una de San Benito y la otra de San Charbel. Hicimos una serie de oraciones y poco a poco volví a ser la misma de antes. Nosotros somos originarios del estado de Guerrero. Esta historia inicia cuando mi hermano mayor se casó con una chica del pueblo y conoció al hermano de ella. Yo tenía 14 años en aquel entonces y él se enamoró de mí, pero lo correcto fue quedar como amigos, ya que en ese entonces me llevaba 10 años y además tenía esposa. Al pasar los años, en el 2001, cuando tenía 21, nos volvimos a encontrar en el estado de California, ya que él vivía allá y yo había llegado a visitar a mis hermanos. Empezamos a platicar, luego a salir y al final decidimos vivir juntos. Al poco tiempo quedé embarazada y durante ese tiempo ocurrió lo siguiente. Él empezó a tener pesadillas en las cuales se le subía muerto casi todos los días.
Primero pensamos que era el lugar donde vivíamos, así que decidimos mudarnos. Al principio pareció dar resultados, pero después de nacer mi hija, él empezó a hacer comentarios tipo: Rosy, tengo ganas de hacer el amor con la diabla. Y así pasaba todos los días. Parecía que estuviera en una especie de trance cuando hablaba de esto. Incluso comentaba lo que quería hacer, pero sobre todo imploraba que ella viniera en persona y que fuera en forma de una asiática. Al pasar los días, estando en el trabajo, subió al techo a fumar con sus compañeros. Ellos le jugaron una broma, cerraron la puerta y lo dejaron afuera. Sus amigos se marcharon y después de varios minutos pidiendo que lo dejaran entrar, quien le abrió la puerta fue una mujer de apariencia oriental que le dijo: «Aquí estoy». A lo que le contestó que gracias, pero que no la conocía. «Sí me conoces, acuérdate muy bien. Tú me dijiste que querías hacer el amor conmigo. Así que aquí estoy tal como es tu deseo». Se espantó en ese momento y dijo que solamente bromeaba y se desmayó. Fue tanto tiempo que sus compañeros fueron a buscarlo y lo encontraron tirado, así que lo levantaron, reanimaron y lo reconfortaron. Él trató de continuar con sus deberes en el trabajo, pero por más que se concentraba en su cabeza, solamente estaba lo que había vivido horas antes. Así que decidió pedir permiso y se fue para la casa. En el trayecto, mientras manejaba, aquellas palabras taladreaban su mente. «Aquí estoy. Tú querías hacer eso conmigo, ¿no?» No aguantó más, se desmayó al volante y se impactó contra un muro, quedando malherido. Mientras estaba aprisionado entre los fierros retorcidos, llegaron dos hombres altos y robustos que lo llevaron a un lugar desconocido. Ahí lo amarraron y lo colgaron de la lengua, tal como lo escucharon. Lo atravesaron con un gancho por el lado izquierdo que le salió por el lado derecho y así lo tuvieron suspendido. De pronto apareció un hilillo de humo que se fue haciendo más y más denso hasta que de él salió ese ser. Ella se le acercó y al tocarlo volvió a perder el conocimiento. Lo siguiente que vio al despertar fue que estaba en el hospital. Y créanlo o no, tenía perforada la lengua tal como había pasado en aquel sueño. Pasaron los días y estaba desbaltado física y anímicamente. A la semana se sentó en la puerta de la casa y se quedó completamente dormido. De pronto empezó a gritar que lo soltaran y me gritaba a mí para que lo fuera a ayudar. Cuando se despertó, corrió a un rincón de la casa, se sentó espantadísimo y me decía con un pánico irracional: «Mira, mira, ahí está otra vez la mujer». Me señalaba hacia afuera y repetía nuevamente: ahí viene esa mujer que me da flores. No dejes que se me acerque, por favor, porque me pone las flores en mi mano. Luego acerca su boca a mí y me exhala un vapor al interior de mi cuerpo. Siento que me está quitando algo y no sé qué es. Simplemente me lo arranca y se va». Su cordura empezó a agudizar y saqué hace un par de meses más y falleció. Pero antes de quedar tan mal, su lengua quedó perforada de tal manera que podías meter el dedo índice y salía del otro lado. A causa de eso no comía y tomaba muy poca agua. Así estuvo hasta que adelgazó, quedando casi como un esqueleto. Estuvo hospitalizado más de un mes hasta que dejó de respirar. Yo solo espero que esté descansando en paz al día de hoy. Hace unos meses conocí a una chica por internet. Nos llevamos muy bien y ella vive aquí mismo en Guadalajara. La distancia que nos quedaba para visitarnos eran como de 15 o 20 minutos de camino. Luego nos conocimos en persona porque yo entré en el mismo colegio que ella. Hasta habíamos quedado en el mismo salón. Qué coincidencias de la vida, pensé, pero en realidad no fue coincidencia, ya que yo le gustaba bastante a esta chica y cabe aclarar que ella a mí no. Incluso yo tenía y ella sabía que tenía un novio desde hace más de 3 años atrás. Al iniciar la prepa nos sentábamos juntas y éramos buenas amigas. Bueno, eso creía yo porque aún no sabía que le gustaba. Así estuvo como 2 meses de silencio total, hasta que un día, digámosle, Jocelyn me vio besándome con mi novio. Se molestó conmigo bastante por más de un mes y se empezó a volver distante de mí. Hasta que un día en el recreo le pregunté que por qué estaba así conmigo y me dijo que le daba coraje que Iván, mi novio, me estuviera besando. Le pregunté el por qué, a lo que ella me respondió de que estaba enamorada de mí. Yo la verdad no supe qué decir en ese momento y solamente salí corriendo. Después de unos días llegué al salón y había un listón rojo con 7 nudos. Pensé que era alguna actividad, ya que en la tarde impartían catecismo, ya que era un colegio católico. Pero esto mismo siguió ocurriendo por varios días. Ahí mi amistad con Jocelyn se puso menos tensa y le dejé en claro que solamente quería su amistad. Después de eso tuvimos que hacer una presentación en empresa, así que tuve que ir a Sapo a hacer el trabajo.
Cuando estábamos en su casa me dijo que le pasara el cargador de la computadora que estaba abajo de su cama dentro de una caja. Por error tomé la caja equivocada y al abrirla para darle su cargador la sorpresa fue que tenía 3 velas, una de color roja, una negra y una rosada. Y junto a estas había una foto de nosotras con un listón rojo con 7 nudos. Me molesté tanto que le dije que hiciera lo que hiciera ya que ella no me gustaba, y que solamente era una pérdida de tiempo y dinero lo que estaba haciendo. Y hecho esto me fui bastante molesta a mi casa. Luego me enteré que la bruja que hizo la amarre era una tía de Jocelyn, que precisamente había tenido un noviazgo con un tío mío y me querían ver mal. Después de 3 años terminé con Iván y le platiqué todo a mi prima y me dijo que fuera a la parroquia. Ahí me debía de confesar, comulgar y que todo iba a salir bien. Lo hice tal cual porque ella sabe bastante de la santería. Al salir una viejecita me dijo que tomara una pulsera con la protección de San Benito que le diera para un taco. Le di para una orden de comida y afortunadamente jamás me volvió a molestar Jocelyn. Posteriormente Iván y yo volvimos y luego quise buscar a la señora que me había dado la pulsera pero jamás la encontré. Pero aún así le doy bastante gracias a Dios por haberla puesto en mi camino. Y también porque de alguna manera volvió el amor y la felicidad. Y recuerden, también como hay cosas buenas también hay cosas malas. Soy de Perú y tengo 26 años y cuando tenía 12 mi hermanito de 2 años sufrió un accidente. Después de esto toda mi familia se vino abajo. Es así como nos mudamos a la casa de mi abuela que queda en el campo, ya que mis padres necesitaban que nos cuidaran a mí y a mi hermana mientras mi madre llevaba a mi hermano sus tratamientos en el hospital. Desde que empezamos a vivir ahí todo comenzó a cambiar muy drásticamente. Mi salud comenzó a decaer y meses después del accidente comencé a sufrir anemia. Después de eso empecé a subir de peso y lo peor fue que tuve depresión. Por poco me muero ya que no podía manejar mi cuerpo, y el ambiente de esa casa era demasiado pesado. Reaccioné relativamente rápido y empecé un tratamiento para mejorar mi salud, pero aquí es donde aparentemente empieza todo. Un día mientras estaba en reposo en mi cama ya que no podía pararme aún por la falta de fuerzas, mi cama empezó a moverse de la nada. Se movía de un lado a otro cada vez más y más fuerte como si fuera un temblor. Obviamente me estaba muriendo de miedo y no tenía energías para llamar a mi madre. De inmediato me di cuenta que no era un temblor porque nadie venía a sacarme de ahí. Traté de gritar pero mi voz no era suficiente y apenas pude hacer un silbido. Comencé a marearme de tanto esfuerzo y después de un rato me quedé dormida. Ya al despertar me había olvidado de todo aquello. Meses después ya tenía energías suficientes para caminar, correr y jugar como si nada. En ese entonces mi hermana menor y yo solíamos jugar a las escondidas, así que lo hicimos. Recuerdo que se puso a contar en la cocina, yo me escondí en el cuarto que estaba a un lado. Así cuando ella pasara a buscarme yo me salvaría rápidamente. Cuando escuché que terminó de contarme después asegurarme para que no me viera, pero de pronto escuché un grito. «Ya te vi, sal de ahí», insistió. «Sal que te estoy viendo». Me asusté y pensé que quería engañarme, pero aún así salí y me paré a su costado. Ella estaba gritando hacia la ventana de afuera y entonces le dije, «¿Con quién estás hablando si yo estoy aquí?» Se dio la vuelta, se asustó al verme, se puso pálida y me dijo, «Pero acabo de ver a alguien que me miraba en silencio desde la ventana del cuarto de herramientas. Estoy muy segura que eras tú». Se dio la vuelta para señalarme la ventana, pero no había nadie. Terminamos discutiendo porque creí que solamente me quería asustar y decidimos terminar el juego. Pasaban los días, los meses y el ambiente en la casa de mi abuela era el mismo. A veces sentía que sonaban cosas en la cocina y no podía dormir. También empecé a experimentar lo que creo que es la parálisis del sueño. Sentía que me ahorcaba mientras dormía, yo solamente trataba de pedir ayuda. Me despertaba llorando y muy asustada, pero yo pensaba que solamente eran pesadillas. En retrospectiva, eso ya me había pasado anteriormente, justamente cuando pasé una noche en el hospital por la anemia. Un día mi hermana y yo estábamos jugando con las almohadas de las camas que estaban a un lado de la otra separadas por una mesita. Estábamos en esa cuando le dije que ya mejor bajáramos para ver si mi mamá ya había llegado. Así que justo al momento que estaba bajando mi pie una sandalia salió disparada debajo de la cama. Mi hermana empezó a gritar y yo también, ella saltóse de la cama asustada. Allí estuvimos un buen rato llamando a mi madre. Pero yo me arriesgué y miré debajo de la cama y no había nadie. Solamente estaba el par de sandalias en ese lugar. Mi salud no era tan mala, pero tampoco estaba de maravilla.
A pesar del tratamiento, seguía con mareos y débil en todo sentido. Ante tal situación nos mudamos a la ciudad, mi hermano pequeño, mi hermana, mi madre y yo. Mi papá se quedó viviendo solo en la casa que tenemos en el campo, ya que es parte del negocio familiar, que por cierto tampoco nos iba muy bien en aquel entonces. En esa casa a la que nos mudamos nunca me logré acostumbrar, ya que a veces cuando estaba sola escuchaba voces repitiéndose a cada rato. De pronto descubrí que venían de la casa de al lado, ya que mi hermana y yo nos llegamos a asomar para ver qué había en el último piso. Ahí logramos ver cosas quemadas y pelo. Luego un día al asomarme sola vi que de una pequeña ventana alguien me observaba en silencio. Eran unos ojos amenazantes y me asusté demasiado, y esa fue la última vez que nos asomamos. Y según el señor de la bodega, ahí vivían brujos. La situación en el negocio familiar no iba bien y mi salud estaba igual a excepción de mi hermano. Él sí se estaba recuperando, aunque lentamente. Aunque también le empezó un tartamudeo y a veces tenía mucho dolor de cabeza. Mi padre adelgazó demasiado y tenía depresión por todo lo que estaba pasando. Mi madre estaba muy sensible y estaba a punto de separarse de mi padre. Toda la familia estaba preocupada por nuestra situación y así continuamos por casi 4 años. Imagínense todo este cuadro hasta que un día mi abuela llegó a la casa diciendo que posiblemente nos habían hecho brujería. Yo ya tenía 16 años y seguíamos en las mismas condiciones. Para mi sorpresa, mis padres viajaron con mi abuela a un pueblo llamado Huaucho, el cual es bastante conocido por tener brujos. Allá contrataron a uno para que fuera a ver nuestras chacras de nosotros mismos. Recuerdo que nos llevaron a la casa de la chacra y nos dijeron que solo esperáramos un poco. En ese momento yo no sabía qué estaban tramando ni qué estaban haciendo, así que cuando nos llamaron vi a esos 2 desconocidos con cosas que no había visto nunca en mi vida. Me asusté bastante y el señor solamente me dijo: recuéstate aquí sobre el cráneo, no te preocupes que todo lo que hago lo hago con la ayuda de Dios. Lo hice y el señor empezó a orar y al rato también mis hermanos pasaron por lo mismo. Cuando todo terminó mis padres me contaron solo a mí por ser la mayor. Este señor había hecho varias excavaciones en la chacra y encontró un vaso de vidrio con pelo y líquidos raros. Según el chamán había sido una mujer envidiosa que nos había hecho la brujería. Para mi sorpresa, al pasar los años las cosas empezaron a mejorar lentamente. Yo ya estaba suficientemente grande, así que mi padre me confió que él desde chico podía ver cosas que otros no podían, y que ya sentía que le habían hecho daño por varias razones. Incluso un conocido de un amigo le dijo que algo estaba sobre él y que había que quitarlo. También me dijo que a mi hermano en ese entonces de 2 años le rondaban personas que lo cuidaban por la noche, sobre todo cuando no podían dormir y se quedaban a su lado siempre. Mi papá fue a consultar al médico si eso era cierto y el médico sorprendido le dijo: señor, nadie se queda con los niños mientras ellos duermen, y mucho menos en grupo. Hoy tengo 26 años y mi hermano 16. Él no recuerda nada del accidente y mucho menos que lo visitaban en la noche para cuidarlo en el hospital. Por otro lado, yo recuerdo todo y no tengo la misma habilidad que mi padre para ver fantasmas, pero sí tengo cierta sensibilidad, como se los he contado antes. Una última y que es muy recurrente en mí es que sufro un parálisis del sueño. Al menos una vez al mes y son tan dolorosos que a veces mis extremidades luego me duelen. Aunque afortunadamente ya sé lidiar un poco con eso y solamente respiro profundamente para no asustarme. A veces me pregunto si lo que pasó con la brujería y todo desencadenó esas situaciones sobrenaturales en la familia, ya que todos fuimos testigos de lo que pasó, incluso mi madre, aunque ella niega todo por temor a lo desconocido. Hoy en día somos una familia más feliz y mis hermanos y yo nos llevamos muy bien. Mis padres se esfuerzan en llevarse bien también y nosotros nos apoyamos en todo siempre. Nunca supimos quién fue la mujer que nos quiso hacer daño, y tampoco quisimos saber más del asunto. Esta historia que quiero compartir pasó aproximadamente hace 2 años. Nuestra familia ha vivido en Illinois por mucho tiempo. Mis padres y mi hermano nacieron en el estado de Guanajuato y desde pequeños nuestra familia ha sido muy religiosa. Mi hermano, mi hermana y yo todos estamos confirmados, bautizados y hemos terminado la primera comunión. Mis padres nos llevaban a la iglesia todos los domingos, pero conforme fuimos creciendo nos fuimos apartando. O sea que seguimos creyendo en Dios y nunca hemos perdido la fe. Simplemente dejamos de ir a la iglesia. En este contexto, hace como 2 años, mi hermano mayor de 22 en ese tiempo se empezó a sentir muy mal. Sudaba bastante y subía las escaleras con dificultad ya que dormía en el sótano.
Primero pensamos que era a causa de su sobrepeso y mi madre lo llevó al doctor para un chequeo general, pero no le encontró nada relacionado aparte de su peso. Así continuó por varias semanas, pero después escaló la situación. Él decía que su cabeza le dolía bastante, llegando al punto de que lloraba por el dolor. Nuevamente fue el doctor a hacerse una radiografía de su cabeza, pero no mostró nada fuera de lo normal. Le intentaron diagnosticar el problema por demasiado estrés, pero empeoró al grado al cual estando sentado en el sofá sudaba chorros. De un tiempo en adelante empezó a dormir en el sofá de la sala y llegó incluso a pasar 2 semanas sin acercarse a su cuarto. Para esto, además del fervor religioso, mi madre siempre ha creído en la magia negra y en los espíritus. Y con estos conocimientos empezó a presenciar algo inusual y una tarde empezó a platicar con mi hermano. En la conversación le preguntó que por qué estaba quedándose en la sala, a lo que él mismo le contestó que tenía miedo de ir al cuarto. Yo, pensando que estaba exagerando, empecé a bromear hasta que volteé a verlo, y ahí pude ver el terror que vivía en su mirada. Nunca lo había visto así y era claro que algo le estaba pasando. Mi madre, creyente que es, de inmediato le habló a mi abuela en México. Le insistió que le diera el número de una señora que practicaba la magia. Al obtener el número, rápidamente le marcó y la señora contestó como si ya supiera que le íbamos a hablar. Ella nos confirmó que algo le estaba causando todo eso. Al principio estábamos en duda, pero para convencernos nos empezó a dar detalles que ella no podía conocer. Por ejemplo, que cerca de nuestra casa había agua y sí, efectivamente, atrás de nuestra casa pasaba un río. También nos dijo que el doctor no había encontrado nada a pesar de haber ido 2 veces. Y quizás lo más desconcertante es que la persona que había pagado para el mal era muy cercana a nosotros. Ella nos dijo que el mal no era algo leve según ella. La persona que lo había puesto lo quería ver muerto. Nos dijo que debajo de su cama había tierra de panteón y que esa tierra era del mismo mal. Pero este ya estaba muy avanzado. Nos dijo cómo la teníamos que juntar sin tocarla y luego la debíamos de tirar en el río. Cuando fuimos a su cuarto levantamos su cama y ahí efectivamente estaba la tierra. Era completamente negra y estaba seca. Nos pusimos guantes para poder juntarla y al tocarla era extremadamente fina y suave. Tenía como la textura de la harina. También la señora le dijo a mi madre que tenía que tallarle un huevo por todo el cuerpo a mi hermano. Ella sí lo hizo y al terminar y romper el cascarón en un vaso el contenido estaba negro a su lado. Teníamos que ir al río y aventar 2 sustancias volteando de espaldas al agua. Nos advirtió que íbamos a escuchar muchas cosas pero que no debíamos voltear a ver. Fuimos mi madre y yo acompañados de un terror quebrantador. Al final terminamos aventando el huevo y la tierra. Cuando cayeron al agua escuchamos la risotada de un conocido y una voz que no reconocimos, pero esta parecía que fuera de ultratumba. Solamente estaba murmurando como si estuviera regañando al que se estaba riendo. La señora nos dijo que la risa pertenecía a quien nos había hecho el mal y que era todo lo que podía hacer por ese día. Por último dijo que le habláramos cada lunes, miércoles y viernes exactamente a las 3 de la mañana por las siguientes 3 semanas. Así lo hicimos, ella hacía oraciones por el teléfono y algunas de las veces le decía a mi madre que lo tallara con huevo, hasta que progresivamente se fue viendo más claro. El viernes de la 3ª semana nos preparó y dijo que iba a ser muy difícil y que teníamos que ser bastante fuertes. Ese día nos dijo que tuviéramos una foto de mi hermano de cuando era pequeño, así como 13 rosas de color blanco, un huevo y un Cristo o una cruz pequeña. Una vez más mi madre le frotó el cuerpo con el huevo mientras yo rezaba un rosario y la señora también rezaba a través del teléfono. Mientras todo esto pasaba mi hermano se quejaba bastante y se retorcía adoptando posiciones inhumanas. Cuando la señora acabó de rezar se percibía el alivio de mi hermano, algo extraordinariamente hermoso. Pareciera como si la vida le hubiera regresado en ese instante. El ambiente en la casa se sentía más relajado y la brisa comenzó a sentirse y las rosas que habían estado enfrente de la Virgen de Guadalupe estaban secas. La señora le dijo a mi hermano que esta vez él sería quien tenía que ir a tirar el huevo y las rosas al río. Mi madre ya no podía ir con él, pero yo sí, así que fuimos a las 4 de la mañana al río. Los dos estábamos muy asustados y al llegar nos dimos la vuelta y aventamos las cosas. Y así como la primera vez después del salpicón escuchamos la voz de la persona. Pero esta vez solamente era una voz. Claramente era la persona que conocíamos y se escuchaba furiosa y endemoniada. Nunca he escuchado una voz así, ni siquiera en las películas. Tuve que usar todos los músculos de mi cuerpo para no voltear a ver ya que la curiosidad era muy grande. Después de ese incidente, la persona que por cierto nos visitaba cada fin de semana nunca más nos ha vuelto a hablar. Cuando nos ve en público solamente se voltea o toma otra ruta y nos evita a toda costa. Hasta el día de hoy desconocemos el motivo por cual hizo ese trabajo.
Nada más espero que haya aprendido su lección y que nos deje en paz de una vez por todas. Era el año 2013 y yo estaba en una relación bastante destructiva, ya que aunque yo sabía que mi pareja era infiel y me mentía, quise continuar la relación. Teníamos 6 años juntos, por lo que para mí era muy fácil distinguir cuando algo no estaba bien con él. De repente su voz era diferente, sus expresiones y hasta su risa se tornó malévola y muy diferente. Por alguna razón cortamos en agosto y fue de una manera totalmente horrible. Por lo mismo yo hablé con esto con una conocida quien es bruja de las blancas. Efectivamente me confirmó que la hermana de mi exnovio y una tía habían acudido con un brujo, todo con la intención de realizar un trabajo y separarnos. Yo siempre supe que su hermana tenía odio hacia mí y envidia, pero nunca entendí por qué llegó a tanto. El brujo con el que fueron le dijo que yo ya sabía todo esto, que contaba con la protección de seres espirituales muy cabrones, así que con mi vida no podrían acabar, y que si en algún momento yo me llegase a dar cuenta de lo que ellas habían hecho, ellas iban a pagar con su propia vida. Al enterarme de esto, el odio creció en mí porque yo no les había hecho nada malo para que se metieran conmigo de esa manera. Tanto me afectó su asqueroso amarre que el cabello se me empezó a caer, mi voz empezó a debilitar y la piel se me secaba. Debido a esto, la bruja me dio unas protecciones para que no me pasara nada malo. Sin embargo, la advertencia estaba hecha y las responsables pagarían con su vida. Pasó el tiempo y olvidé esa relación, y la verdad, cortar con él fue lo mejor que me haya podido pasar en la vida. De esta manera conocí a mi actual pareja y ahora sé lo que es el amor verdadero y que alguien te aprecie de verdad, por lo que nunca más volví a buscarlo o tratar de saber algo de mi expareja. Sin embargo, un día estando yo en el supermercado haciendo mis compras, una mujer me tomó del brazo y al voltear a ver vi que era la madre de mi ex. Yo siempre he sido una persona muy educada, así que cortésmente la saludé y le comenté qué gusto, tanto tiempo sin verla. Me preguntó qué era lo que había hecho de mi vida, a lo cual yo le di un breve resumen, y me limité a decirle que ahora estaba casada y era muy feliz. Mira, yo deseaba que mi hijo y tú se casaran, y pensaba que ustedes eran los que tenían problemas, pero nunca imaginé que pudiera pasar lo que pasó con mi hija. Ella notó una cara de extrañeza en mí y me dijo: «Si supiste lo que pasó, ¿verdad? ¿O no te avisó mi hijo?». Yo le respondí que había cortado todo lazo de comunicación con él. La señora me contó que a su hija le habían asesinado y que había sido su novio por una pelea por dinero. Le di mi más sentido pésame, pero la verdad no tuve reacción alguna ante esa noticia. Cuando me estaba despidiendo de la señora, se me acercó su hermana, la tía de mi expareja, y al verme su cara se puso pálida. Parecía que había visto muerto. Así que simplemente la saludé y me despedí de ambas, deseando nunca volver a toparme con ellas. Luego de ese encuentro me puse a investigar en internet qué fue lo que había pasado con mi excuñada, y la verdad murió de una manera horrible. Ella me comentó que esa señora fue quien acompañó a mi excuñada a hacer el trabajo, y que si se puso así fue porque se dio cuenta de que a ella también le quedan los días contados. Me había visto fuerte mejor que nunca al decir que me había recuperado de los trabajos sucios. La verdad ya no volví a saber de ellos ni quiero saber nada más del asunto. Si de algo sirve esta historia es para advertir que si no estás dispuesto a entregar tu vida por aquello que tanto deseas, es mejor no meterse con la brujería. Soy del Estado de México, de un pueblo cerca de Texcoco, y esto nos ocurrió hace bastante tiempo atrás. Mis papás trabajaban día y noche sin parar y nunca nos alcanzaba el dinero. Ellos se esforzaban bastante, pero desgraciadamente nunca pudimos salir adelante. Además de esto, había algo muy perturbador, puesto que mi casa estaba infestada de moscas. Hacían un zumbido permanente que parecía que iban a despegar la casa, sumado que por las noches en el techo se escuchaba que rodaba una canica de esquina a esquina. Para todo esto tengo una tía que se dedica a la magia negra y nosotros no lo sabíamos. En nuestras ganas de superarnos hacíamos todo lo que ella nos decía, nos llevaba veladoras negras para limpiarnos. También regaba con agua de un olor podrido por toda la casa. Se ponía a hacer oraciones dentro y fuera de la casa y nosotros ingenuamente pensábamos que era para nuestro bien. Una noche estábamos mi padre y mi hermana y yo viendo la televisión en la sala cuando de pronto mi padre volteó a ver hacia afuera. Ahí vio que alguien estaba parado frente al lavadero lavándose las manos. Pero solamente se miraba una sombra y pensó que era mi hermano que se había quedado afuera.
En eso salimos a ver y cuando el tercer se percató que salimos se dio la vuelta. Y lo que nos sorprendió es que tenía una cola gigante como la de un gato. Solamente se echó a correr y se encogió hasta meterse en una planta pequeñita. En ese momento nos asustamos bastante, pero mi padre salió a buscarlo pero no lo encontró. Llegó y se paró en donde se había metido esa cosa con cola y nada. Se había esfumado prácticamente. Al otro día, cuando íbamos a desayunar, fuimos a ver a mi padre pues todavía no se levantaba. Cuando llegamos al cuarto, él estaba acostado con mucha fiebre. Lo horrible del asunto fue que cuando abrió sus ojos no tenía luz. Parecía una persona sin alma y sin espíritu. Duró así por una semana, se hinchó y se puso morado y decía que no podía comer, ya que sentía que todo se le atoraba en la garganta. Ante esto mi madre y mi hermano lo llevaron de hospital a hospital, pero los doctores nunca le encontraron nada. Simplemente no lograban explicación alguna. Entonces, ante el fracaso de la ciencia médica, recurrimos a curanderos y personas que sabían de brujería. En una de esas tantas visitas, una mujer se le acercó a mi madre y le dijo al oído: «Llévatelo de aquí porque aquí es donde lo están terminando de matar. Le han hecho brujería, ya no tiene solución. Tu esposo se va a morir». Asustada se llevó a mi padre de ese lugar y cuando llegó a la casa mi padre completamente aterrorizado. Decía que había un hombre adentro y que tuviéramos mucho cuidado. Pero cuando nos pusimos a revisar no encontramos absolutamente a nadie. Después de una semana mis tíos decidieron llevarlo a un hospital pues ya estaba muy mal y entonces en ese momento de coraje mi hermano decidió ir con un chamán que se anunciaba en la radio. Cuando él te la atendió le dijo que ya sabía muy bien a lo que iban y que lamentaba bastante lo que nos estaba pasando, pero mi padre ya había fallecido. Después del impacto de la noticia le dijo que mi tía, hermana de mi padre, era quien nos había hecho ese mal. Al escucharlo mi hermano no le creyó y salió molesto de ahí. De inmediato llamó a mis tíos y efectivamente mi padre ya había fallecido. Cuando fue el entierro llegamos a la casa y ya no había moscas, no había ninguna en toda la casa. Cosa que era bastante rara ya que la casa estaba totalmente plagada. Y milagrosamente de la nada se fueron. Pasando el tiempo se empezaron a escuchar ruidos en la casa y pues cabe mencionar que tenemos un taller de costura, y siempre se escuchaba que prendían las máquinas o que tiraban los hilos. También se escuchaban ruidos en la cocina como si estuviera alguien ahí, pero cuando salíamos a ver todo quedaba en silencio. Y para nuestra sorpresa nada estaba fuera de lugar. Un día mi hermano decidió ir con una curandera para saber qué estaba pasando y ella le dijo lo siguiente: «Ustedes fueron víctimas de brujería. A tu madre le quemaron el piso, pero desgraciadamente la maldad la recogió tu padre, pues él era el débil de carácter. A ustedes los han enterrado cerca de un río, por eso así como les llega el dinero así se les va. Ustedes van a ir muriendo conforme nacieron de igual forma que tu padre. Tu tía les hizo esto porque no quiere a tu madre y le tiene mucha envidia. Y los ruidos que escuchas en la casa son por dos cosas. Primero por la maldad que hizo tu tía, ya que ella les envió un ser maligno. Pero la otra es tu padre, ya que él no se ha dado cuenta de que ya está muerto, porque solamente se durmió y nunca más despertó. Nos dijo que podíamos orar por mi padre para que por fin encontrara la luz y la paz que tanto deseaba. Con el tiempo sí lo hizo, pero mi hermano en su deseo de venganza y justicia le preguntó que si podíamos regresar la maldad a mi tía. Y esta señora le dijo que sí. Sí se puede hacer, pero recuerda que la maldad con maldad te paga. Si tú haces algo malo en un futuro se te va a regresar. Yo sé que tienes rabia, pero sabes, yo veo que ella en 10 años exactamente va a pagar por todo lo que hizo. Va a dejar de caminar y se va a terminar arrastrando como una víbora. Le caerá mucho dolor que le hará desear morirse, pero no va a ser a su voluntad. Antes de que eso pase, ella va a sufrir bastante. Cabe decir que después de que falleció mi padre las cosas mejoraron. El dinero empezaba a rendir y ya nunca más hubo moscas. Según la curandera también dijo que la salación se la había llevado mi padre, y esa era la razón por la cual yo no había moscas en la casa. Pasó el tiempo y como 8 años después mi hermano el más chico falleció de la misma manera que mi padre. Simplemente se fue a dormir y ya no despertó. Pasaron 2 o 3 años de este evento y mi tía empezó a enfermarse. Efectivamente dejó de caminar y todos los días agonizaba del dolor que sentía en los huesos. Ese dolor le hacía gritar deseando morir en ese mismo instante. Yo sé que es malo, pero me alegra mucho escuchar y saber que ella sufre, pues pienso que el daño que nos hizo fue injustificado. Y va a seguir así, puesto que ahora yo estoy enferma. Es importante recordar que la curandera dijo que íbamos a morir conforme fuimos naciendo. Siendo yo la segunda después de mi difunto hermanito, me sigue mi hermana y al último mi hermano mayor. Tal vez yo no me he muerto porque siento que soy fuerte y siempre cuando me siento mal digo en voz alta: «Maldita bruja, conmigo no vas a poder porque yo te voy a enterrar a ti».
Yo no voy a darte el gusto de verme derrotada. Con esa actitud llevo 10 años enferma y en esos 10 años he llevado 22 cirugías. Pero como dije, yo no le voy a dar el gusto a esa limaña rastrera. Tengo 39 años y mi primer recuerdo a los 6 fue cuando mis papás se separaron. Y en ese entonces me tuve que ir a vivir con mi abuelita Saltillo, Coahuila. Mi madre no podía hacerse cargo de mí porque había quedado devastada por lo que había pasado con mi padre. Ahí unos primos de 16 y 17 años abusaron de mí. Fue algo demasiado traumático, más porque mi abuela ni mi madre quisieron hacer algo al respecto. Entonces fue que yo le agarré un coraje a mi madre y a todo lo que me rodeaba. Mi abuela, siendo una persona mayor, solamente me dijo: ya estás marcada al fracaso y sufrimiento desde antes de nacer. Ella me platicó que mi madre se había embarazado de mí cuando mi tía había muerto, y supuestamente no debía de estar en sus planes ya que mis 3 hermanas ya estaban grandes, y además mi madre tenía problemas con mi padre. Él se fue con otra mujer con quien tuvo 3 hijas más. Con el paso del tiempo él se desatendió de nosotros, y en un acto desesperado mi madre fue con una señora a la cual le llamaban Cajitas, y que curaba con el espíritu del niño Fidencio. Según esa señora, para que mi padre volviera tenían que pasar muchas cosas y desgracias, y más a mí ya que le habían hecho un trabajo muy poderoso y todo había recaído en mí. Todo esto por ser la más pequeña de la familia y la más susceptible. Dice mi madre que desde pequeña yo tenía amigos imaginarios. Hablaba con ellos y hasta me escondía las cosas, aunque yo sinceramente no recuerdo nada de eso. Desgraciadamente me ha pasado de todo. A los 6 años me ocurrió lo del abuso. A los 10 tuve un accidente en bicicleta y fue tan duro el golpe que tuve un derrame interno, por el cual tuve que estar internada más de un mes. Estuve muerta 2 minutos y ahora tengo una placa de platino en el lado izquierdo de mi cabeza. Recuerdo que en esa ocasión, días antes del accidente, me habían hablado por mi nombre, pero no había nadie en la casa. Solamente me encontraba yo. Después de salir del hospital, las cosas fueron mal para mí. Veía hombres, escuchaba gente rezando y una vez entre sueños vi a una bruja que tenía cuerpo como de guajolote, pero la cabeza era la de una mujer. Ella solamente se encontraba en un rincón y se reía de una manera horrible. Yo le gritaba muchas maldiciones, pero lo raro fue que uno de mis hermanos entró al cuarto. Me preguntó quién estaba conmigo ya que había escuchado a alguien reír muy fuerte, además de la serie de gritos que había hecho. También empecé a tener viajes extrasensoriales al dormir. En una ocasión vi a una mujer toda quemada que se acercaba a mi cuerpo dormido, pero aún así yo la podía ver. Yo platicaba todo esto a mi familia, pero nadie me quería creer. En la adolescencia, a los 14 años, me volví muy rebelde ya que nadie me hacía caso. Mis hermanos estaban en sus asuntos y mi madre trabajaba todo el tiempo. Así que una amiga me aconsejó jugar a la ouija para preguntarle a los espíritus qué era lo que querían. Yo cometí la tontería de hacerle caso y jugamos. Éramos 3 personas en aquella ocasión y nada pasó cuando ellos preguntaron, pero al llegar mi turno se volvió loca la ouija y se movía de un lado para otro. Fue tanto el terror que mi amiga y su novio salieron corriendo de mi casa. Yo me quedé peor de como estaba ya que no cerramos el juego. Y desafortunadamente en la casa ya no era la única que escuchaba cosas, aunque mi familia lo hacía con menos frecuencia. Como nadie me podía ayudar, creí que si me alejaba de la casa y la familia me iba a ir mejor. Así que cometí la tontería de casarme a los 16 años. Tuve a mi hijo a los 17 y fue un grave error ya que el papá de mi hijo nos dio una vida terrible. Mis problemas en lugar de irse crecieron más. A mi hijo de bebé me lo asustaba mucho todos los días y una vez se puso mal de un susto que ya no podía ni respirar. Él veía cosas al igual que yo y actualmente tiene 22 años. Y de igual manera sufre de viajes astrales. Yo me separé de su papá y al paso del tiempo me encontré con el que hoy creo que es un buen hombre, el cual me pidió que me fuera a vivir con él, así con un niño de 2 años que me embaracé aunque yo me cuidaba. Mi otro hijo estaba feliz con la idea de un hermano y yo no tanto, ya que mi pareja estaba cambiando para mal conmigo. Un día saliendo de la consulta de rutina teniendo 6 meses de embarazo estábamos mi hijo de 4 años y yo en un camellón. Cuando de repente un camión se nos vino encima pero alcancé a reaccionar y jalé a mi hijo conmigo. Por medio metro no nos atropelló pero un señor que estaba a un lado de nosotros no la libró. Prácticamente vi cómo se los llevó entre las llantas. Fue tanta la impresión que a mi bebé le dio un infarto y murió dentro de mí. Al momento de inducirme el parto vi que era tan pequeño que no pude cargarlo.
El doctor me dijo que había quedado muy lastimada y que lo más probable es que ya no podría tener hijos nunca más. Yo me entristecí por mi hijo, ya que a pesar de todo deseaba un hermano, pero yo ya no quería tener otro hijo sinceramente. Pasó un año y me embaracé nuevamente, y cuando fui a consulta el doctor nos explicaba cómo me había quedado embarazada, ya que supuestamente el último estudio que me habían hecho había salido que estaba mal y que tenía una fuerte infección o principios de cáncer, pero con el embarazo ya no me podían hacer más estudios. Él me dijo que no me ilusionara y que probablemente no se lograría, pero fue todo lo contrario. Al final tuve a mi hija con un embarazo de alto riesgo. Ella nació muy sana y a ella le fue mejor, ya que nunca vio ni escuchó nada más como mi hijo y yo. Lo malo fue que posteriormente a esto me detectaron cáncer en la matriz. Una amiga, una tía y mi madre me ayudaron a cuidar a mi bebé, y en ese lapso, como era de esperarse, el padre de mi hija me dejó. Pero afortunadamente me recuperé y vencí el cáncer. Ya más recuperada y con mis 2 hijos busqué un trabajo nuevamente y lo saqué adelante. Pero la felicidad no duró mucho, ya que tiempo después fui a una consulta por unos dolores de cabeza, y ahí me detectaron unos pequeños tumores. Me operaron y afortunadamente salí bien otra vez, y actualmente mis problemas con espíritus están peor cada día. Ahora veo a un niño como de 7 años por la madrugada. Siempre está parado en la esquina de mi recámara y se me queda viendo fijamente. Pero por más que le pregunto qué quiere, no me responde. Sinceramente no sé qué hacer. El año pasado mi padre volvió con mi madre y entonces ya debería de terminar mi maldición, pero no. Aún sigo batallando con todo esto. Tengo 23 años y a lo largo de mi vida me han pasado cosas que no han tenido explicación alguna. Actualmente vivo en Texcoco, pero cuando era muy niña vivía en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Mi familia y yo vivimos en un departamento muy oscuro en una unidad habitacional. En ese tiempo mi madre y mi padre tenían muchos problemas maritales. Cuando ellos se separaron nos fuimos 6 meses con mi abuelita materna. En ese tiempo mi padre siempre estuvo al pendiente de nosotros hasta que por fin se reconciliaron y de nuevo llegamos a vivir juntos. Después de esa situación nos empezaron a pasar cosas muy raras. A mí, por ejemplo, siempre me daban ganas de ir al baño a la madrugada, y cuando esto pasaba escuchaba que me hablaban al oído, me soplaban el cabello. No sé si era por mi inocencia, pero no me daba miedo. Simplemente pensaba que todo eso era normal. Luego que empecé a sentir eso, la economía de mi casa se vio deteriorada. Mi padre, que tenía un negocio, empezó a tener muchos problemas, tanto así que empezó a despedir a sus trabajadores. Mi mamá, que no era una persona en ese tiempo con una buena salud mental, daba brincos raros de un lugar a otro, y además hacía ademanes raros como si estuviera haciendo un tipo de ritual. Mi papá veía esto normal y no le tomaba mucha importancia. Pero ella siempre decía que en la madrugada alguien tocaba los vidrios de la ventana para que se despertaran. Por esto normalmente mi madre se la pasaba paseando por todo el departamento en la madrugada. Ella nos asustaba en cierto modo cuando decía que había alguien que nos estaba mirando en el cuarto de lavado. O se paraba enfrente del espejo en la noche y se miraba por varios minutos, hasta que de un momento a otro por fin reaccionaba. Así pasó un año y mi padre en ese tiempo era muy escéptico. Creía que todo eso era completamente normal. Las cosas fueron empeorando hasta el punto que mi madre parecía que a veces no era ella misma. Se ponía a hablar raro y de vez en cuando solamente se quedaba mirando a la nada. De igual manera las cosas entre mis padres otra vez iban de mal en peor. Se peleaban mucho hasta el punto de que mi madre amenazó a mi padre con un cuchillo. Las cosas económicas fueron también mal, ya que mi padre se tuvo que declarar en quiebra y tuvimos que sacar dinero como diera lugar. Todo esto llevó a mi padre a buscar a Dios y se empezó a involucrar con personas espiritistas, así como sacerdotes o personas que vieran cosas. Siempre le decían a mi padre qué hacer, como echar agua bendita en el departamento, o darle cierto tipo de comida a mi madre o nosotros. Y pues yo no sé cómo, pero mi madre siempre encontraba el agua bendita y la tiraba. En el tiempo en que mi padre echaba el agua bendita, mi madre se ponía muy agresiva y le decía muchas groserías. Mis hermanos y yo empezamos a tener pesadillas que se dirigían siempre en hacerle daño a mi padre. Por esta razón nos empezaron a asustar más de la cuenta. A mi papá le hacían cosquillas en los pies y mi hermana y yo por la madrugada escuchábamos lamentos horribles. Todo esto hizo que mi padre buscara más ayuda hasta que por fin conoció a una persona llamada Ángel. Y aunque mi padre no contaba nada de lo que ocurría, Ángel le dijo algo que hasta la fecha tiene a mi padre muy marcado. Resulta que alguien le estaba haciendo brujería a mi padre, pero que era una persona que él conocía muy bien,
y que incluso estaban involucrados hasta familiares. Mi madre era testigo de Jehová y mi padre era bastante ateo, por lo cual mis abuelos maternos no estaban tan de acuerdo de que ellos se casaran. En el templo donde iba mi madre había un señor que estaba muy enamorado de ella, y él había hablado con mis abuelos diciendo que como eran los dos de la misma religión mi madre estaría mejor con él. El señor Ángel decía que mis abuelos estaban de acuerdo, pero por obvias razones mi madre no quería. Entonces mis abuelos, aferrados a esa idea, decidieron deshacerse de mi padre, pero no lo quisieron matar sino dejarlo loco y que mi madre lo dejara de querer. El señor Ángel decía que mis abuelos habían contratado a una persona para que le hiciera brujería a mi padre, pero que ese trabajo lo tenían que hacer en la casa donde habitaba y mi abuelo lo había hecho en el baño, justamente donde yo escuchaba que soplaban y me hablaban. Pero como mi padre era muy fuerte, se le pasó la brujería a mi madre, que era la más débil. Por ello mi madre se comportaba de esa manera tan extraña. Mi padre empezó a hacer varias cosas para deshacerse de eso que le habían hecho, pero Ángel mencionaba que ese trabajo era bastante fuerte. Entonces ellos se dispusieron a curar a mi madre. La tarea era bastante difícil ya que ella nunca se dejaba, y solamente cuando mi padre empezó a darle de tomar agua bendita se le vio recuperada. Pero esto se empezó a tornar cada vez más y más raro, ya que cualquier plan que teníamos para estar mejor se veía frustrado o nos hacía, hasta el punto que mi padre nos dijo que ya no habláramos de esas cosas en la casa. Aún nos continuaban asustando, por lo cual mi padre decidió que nos fuéramos de ahí. Cuando nos mudamos de igual manera pasaron cosas raras y veíamos sombras pasar de un lado a otro, o no podíamos dormir por la sensación de ser observados, hasta el punto que nos dio miedo entrar en la casa. Cuando nos cambiamos de casa las cosas empezaron a cambiar para mi madre, pues tuvo un cambio bastante radical. Lamentablemente con mi padre su negocio se dio por perdido y quedó en la quiebra, y al final tuvo que cerrarlo. Ahora que ya estamos más grandes mi padre nos cuenta esta historia con bastante horror, ya que después de todo esto él empezó a aceptar que Dios existe, y que también hay cosas que no tienen explicación alguna en este mundo.